Hola amigos, comenzamos creo que el último vídeo ya del tema 5 con el que cerramos, digamos, la asignatura. Si os acordáis del vídeo anterior donde os expliqué la regresión lineal, cómo se calculaba la recta de mejor ajuste y hacíamos como ejemplo práctico la PEC o el ejercicio de la PEC que tenéis que entregar, os dije en ese vídeo que había una serie de cositas, una serie de matices que los iba a explicar en el siguiente vídeo, porque en el vídeo anterior yo lo único que quería era explicar cómo se calculaba la recta de mejor ajuste y centrarme en el cálculo. Y ya en el siguiente vídeo pues adornamos un poquito lo que ya hemos explicado, pero quería hacerlo así, ¿vale? Primero, en un vídeo nos centramos en el cálculo solamente y en entenderlo bien y en saber calcularlo bien, y en el siguiente vídeo ya lo que ya sabemos hacer lo adornamos pues con las 4 o 5 definiciones y matices que hay que saber para el tipo test. Bueno, recordamos que nosotros en este tema trabajamos con tablas como esta que tengo puesta aquí, de dos variables, una x sub y una y sub i, y cada una pues vamos a tener pares de valor, ¿de acuerdo? Recordad que la variable x sub i se le llama variable independiente y la variable y sub i se le llama variable dependiente. En algunos libros se escribe así: y sub i es igual a y sub i de x sub i. Esto significa que x sub i es la variable independiente e y sub i la dependiente. Bueno, pues en este tipo de distribuciones nosotros trabajamos con pares de dos variables. Por ejemplo, el 1, 1, el 2, 3, el 3, 7, así, ¿verdad? Y a esto nosotros lo llamábamos distribución bidimensional. Recordad también que con cada fila se correspondería con un punto y nosotros podíamos representar esos puntos en unos ejes coordenados donde este sería, aquí ponemos la variable independiente x, aquí la variable dependiente y cada uno de estos puntos pues es una de estas aspitas negras, ¿no? Ponemos por aquí los puntos y a esto se le llamaba diagrama de dispersión. Nosotros calculábamos mediante una regresión lineal la recta de mejor ajuste a esa nube de puntos, es decir, una ecuación de una recta que tiene la ecuación y igual a más bx, que se ajustase lo máximo posible a toda esta nube de puntos que veis aquí. Es decir, la recta tenía que pasar por encima del mayor número de puntos posible. Y si no podía pasar por encima de todos los puntos, tenía que pasar solamente por encima de algunos, pero de tal manera que los otros quedasen muy pegaditos a ella. ¿De acuerdo? En el vídeo anterior también vimos cómo se calculaba A y B. Los coeficientes A se llamaba ordenada en el origen y la B la pendiente. Y para eso teníamos que calcular el S de X, el S de Y, el S de XY, la media de X, la media de Y y el R de XY, a partir del cual calculábamos el R mayúscula cuadrado. ¿De acuerdo? Que esto es simplemente un breve repaso de lo que ya sabemos hacer. Bueno, pues vamos a ver los 4 matices de los que os hablé. Primero, es que no es posible determinar una relación de casualidad. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros tenemos una variable independiente que es x sub i y una variable dependiente que es y sub i. X sub i podemos suponer que es la causa e y sub i el efecto. Pero no tiene por qué ser así. O sea, nosotros podemos encontrar una relación de dependencia entre dos variables, pero puede que una no sea la causa, o sea, puede que no sea el efecto de la causa de la otra. Os voy a poner un ejemplo. En vuestro libro viene un ejemplo que la verdad es que es muy bueno. Viene pues que la x sub i es, por ejemplo, un día del año, ¿no? Y la y sub i el número de divorcios, creo que era así, como viene en vuestro libro, que se producen en cada mes, ¿no? O sea, la x sub i es el número de mes y la y sub i es el número de divorcios que se producen en cada mes. Nosotros podemos encontrar una relación matemática, estadísticamente hablando, ¿no?, que nos dé una relación entre el número de mes y el número de divorcios mediante una regresión lineal. Pero que nosotros podamos encontrar una ecuación que relacione la x sub i con la y sub i no significa que la y sea causa de la x, porque lógicamente no tiene sentido que el número de divorcios esté relacionado con el número de mes en el que estamos, ¿verdad? Entonces,
eso es imposible. Eso es lo que tenéis que saber de aquí, ¿no? Que la regresión lineal no nos va a dar una relación de casualidad, de casualidad, no de causalidad. No nos la va a dar. Es decir, que nosotros lo único que nos va a dar es una relación entre dos variables, pero no es de causalidad, es decir, no significa que X cause Y, o que Y sea un efecto de la causa X. ¿De acuerdo? Dice aquí, he copiado este párrafo de vuestro libro, dice: en conclusión, el hecho de que dos variables estén estadísticamente relacionadas no implica necesariamente que una sea la causa de la otra. Es decir, puede haber dos variables que estén relacionadas, pero por azar. Pero no significa que una sea la causa de la otra, como en el que tenemos la Y sub I, el mes del año, o sea, la X sub I, el mes del año, es decir, el número del mes del año, y en la Y sub I, el número de divorcios que se producen cada mes, ¿no? Dice: para poder concluir que X causa a Y, se deben cumplir al menos estas tres condiciones. X debe preceder a Y, es decir, debe ocurrir primero X, después Y, es lógico, ¿no? Y no debe ocurrir cuando X no ocurre, también resulta lógico. Y debe ocurrir cada vez que X ocurra, también resulta lógico. Lo que pasa es que esta definición que ha puesto aquí vuestro profesor, la verdad es que no se cumple casi nunca. ¿Os acordáis del ejercicio de la PEC, del cuadro este? La X sub I eran los ingresos que cada persona obtenía en miles de euros, y la Y sub I, el gasto anual en vacaciones. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues tener en la mente, en la retina, esta tabla. Vamos a ver si se cumple esto. La X debe preceder a la Y, es decir, primero una persona debe ganar dinero para poder irse de vacaciones. Bueno, no tiene por qué. Una persona se puede ir de vacaciones y no tener ingresos, simplemente porque alguien lo ha invitado o porque le ha tocado en un sorteo. Por lo tanto, este ya no se cumpliría para el ejercicio de la PEG. El 2. Y no debe ocurrir cuando X no ocurra, es decir, que no se vaya nadie de vacaciones que no haya ganado dinero antes trabajando. Lógicamente, en la vida real, esto tampoco se cumple. Hay gente que no se va de vacaciones, que se va de vacaciones y sin embargo no ha ganado un duro trabajando, ¿no? No tiene ingresos anuales. Por ejemplo, los niños, ¿no? Si tenéis hijos y os los lleváis de vacaciones, vuestros hijos no tienen ingresos y sin embargo están gastando dinero de vacaciones, ¿verdad? Entonces, esto tampoco se cumpliría, ¿no? Y ahora dice: y debe ocurrir cada vez que X ocurra, es decir, traducido al ejemplo de la PEC, ¿no? Todo el mundo que gaste dinero en vacaciones es porque primero tiene que haber ganado dinero, ¿no? Y debe ocurrir cada vez que X ocurre, es decir, que cada vez que una persona gane ingresos, se tiene que ir de vacaciones. Pues eso tampoco ocurre. Hay mucha gente que tiene un sueldo y gana dinero y no se va de vacaciones, no se gasta un pavo en vacaciones. O sea que si os fijáis, estas tres condiciones que ha puesto aquí vuestro profesor en el libro, pues la verdad que leedla y tenerla en la cabeza por si la preguntan en el tipo test, pero que sepáis que nanay de la China, eso no es así. Ahora mismo lo acabáis de ver. Bueno, segundo punto importante es la bondad del ajuste. Esto sí es muy importante y lo van a preguntar, y lo preguntan siempre en el tipo test. ¿Qué es la bondad del ajuste? Bueno, la bondad del ajuste lo que a mí me dice es lo buena que es mi recta de regresión o lo mala que es. Es lógico, ¿no? ¿Qué variable me da esa información? La R cuadrado. O sea, la R cuadrado mayúscula es una medida de lo bien que se ajusta la recta a la nube de puntos. Acordaros que la R cuadrado iba desde el 0 hasta el 1. Podía hacer como un poco 0 y como máximo 1. 0 y 1 son por lo tanto los casos límites. Cuando vale 0 significa que es que la recta que hemos construido, que hemos calculado, es una mierda. No se ajusta a la nube de puntos. No se ajusta, es muy mala. Una vez que tengamos la recta no podemos predecir absolutamente nada porque se ajusta muy mal. Y todo lo contrario es cuando la R vale 1, la R cuadrado vale 1. Eso significa que todos los puntos del diagrama de dispersión caen encima de la recta. ¿De acuerdo? Entonces, entre el 0 y el 1, pues hay infinitos valores que puede tomar R cuadrado. Cuanto más cerca de 1 esté, mejor será la bondad del ajuste. Es decir, la recta de regresión es más buena. Cuanto más cerca a 0 esté, es que es más mala. Como la mitad de camino entre el 0 y el 1 es el 0,5,
Pues si nuestra R cuadrado está entre el 0,5 y el 1, pues podemos decir que más o menos buenecita. Pero si está más para abajo del 0,5 es que nuestra recta de regresión prácticamente no vale para nada. Otro concepto importante es el de interpolación y extrapolación. Interpolación dice, dado un x sub i, calculo el y sub i que le corresponde según la recta de regresión igual a más bx, siempre que la x esté dentro del rango de valores que nos dan. Es decir, ¿os acordáis del problema anterior de la PEC, no? Nuestra x va desde el 12 al 65. ¿Os acordáis el ejercicio en el que ya teníamos la recta de regresión, que es esta que tengo puesta aquí, y nos decían, si la x vale 23.000 euros, ¿cuánto vale la y? Y teníamos entonces que sustituir en la recta de regresión la x por 23, no por 23.000 como yo hice al principio, ¿os acordáis? Porque sale mal, ya que la x sub i la daban en miles de euros, por lo tanto 23.000 son 23.000 euros, había que sustituir por 23. Entonces, para este valor, para 23.000 euros, pues nos salía que la persona que gane esto anualmente pues se gastará unos 1.816,44 euros. Esto es una interpolación. Porque además 23.000 euros, decía x igual a 23, está dentro del rango que nosotros estamos estudiando, que va desde 12 a 65. 23 estaría aquí entre el 21 y el 22. Y entonces, según esto, pues nos tiene que dar un gasto anual que esté entre 1.500 y 2.000. Pues nos ha salido 1.800, efectivamente, está entre 1.500 y 2.000. ¿Qué es la extrapolación? Pues la extrapolación es cuando hacemos una interpolación, y le he puesto entre comillas, fuera del rango de valores que tenemos. Es decir, si a mí me dicen, para una persona que tenga unos ingresos de 80, de que sub i igual a 80, que eso significa 80.000 euros, calcula el i sub i que le corresponde. Pues como en nuestro ejercicio solo hemos llegado hasta 65, como el x sub i igual a 80 está fuera de este rango, pues lo que estamos haciendo aquí, al calcular la y sub i, sustituyendo la x sub i en nuestra fórmula de la regresión, en nuestra regresión lineal, en nuestra ecuación de la recta, lo que nosotros estamos haciendo aquí se llama extrapolación. ¿Por qué? Porque el valor que la variable independiente que estamos usando, el valor de la variable independiente está fuera del rango que nosotros estamos estudiando. Esto es una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta. Es decir, esta recta de regresión que nosotros calculamos en la PEC solamente es buena, porque además nos salió una R cuadrado que, si no recuerdo mal, era de 0,94, o sea que era bastante buena. Esta ecuación, esta de la recta, solamente es buena para valores que van desde el 12 al 65. Ya si cogemos un valor que esté fuera de este rango, como aquí x igual a 80, en una extrapolación, pues se llama extrapolación por eso, porque vamos a extrapolar a ver qué obtenemos, pero no estamos seguros de que lo que vayamos a obtener se corresponda con los valores normales. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ya os digo, para 23, que eran 23.000 euros, pues lógicamente tenía que ser un valor que estaba entre 1.500 y 2.000, ¿no? Y nos había salido 1.816. Pero claro, ya aquí para x sub i igual a 80 ya está fuera del rango. Vete a saber si lo que te sale se corresponde con la realidad o no se corresponde. Bueno, amigos, pues esto eran las 2 o 3 cosillas que me quedaban por explicaros y que prefería explicarlas aparte del vídeo anterior. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues dejar un comentario en los comentarios y yo trataré de responderla lo antes posible. Quiero deciros otra cosa más que creo que es importante. Os repito que que las calculadoras científicas que la mayoría de vosotros usáis permiten calcular la S de X, la S de Y, la S de XY, la A y la B de una recta de regresión. Mirad los manuales de vuestras calculadoras porque, claro, si sabéis hacer la regresión con la calculadora, os ahorráis mucho tiempo en el examen y os ahorráis posibles errores de cálculo, porque si le metéis los valores X y los valores Y a la calculadora y ella solo dice cuánto vale la A, cuánto vale la B, cuánto vale SX, SY, SXY, X media, Y media y el R cuadrado, pues fijaros, os lo está diciendo todo y así ganáis mucho tiempo y no os vais a equivocar en los cálculos, salvo que os hayáis equivocado metiendo los datos. ¿De acuerdo? Y bueno, deciros que este ya es el último vídeo
del curso, ¿no? Porque es el último vídeo del tema 5 y que a partir de ahora pues intentaré subir un par de vídeos donde hagamos preguntas de exámenes del tema 5 sobre todo, para practicar un poco por si alguien tiene alguna duda. Y bueno, decir una cosa más. Se me olvidó explicar cuando una distribución era leptocúrtica, mesocúrtica, pero bueno, imagino que ya os habréis dado cuenta, nadie me ha dicho nada cuando expliqué los factores de forma de una distribución. Ese último parrafito de cuando una distribución es leptocúrtica o mesocúrtica, ¿no? Pues se me olvidó ponerlo, no lo expliqué. Pero bueno, son 2 párrafos en vuestro libro, imagino que leerlo pues tampoco va a resultar muy difícil porque tampoco era algo especialmente complejo, es simplemente aprenderte una definición. Pues nada amigos, en el siguiente vídeo, como ya he dicho, haré ejercicios de exámenes del tema 5, ¿vale? Para ir así practicando. Venga, hasta el próximo vídeo, adiós.